En los últimos tiempos, México, y en particular la Ciudad de México, han sido testigos de una creciente ola de actos de violencia que ha suscitado preocupación y consternación en la sociedad. Esta escalada de violencia ha afectado no solo la seguridad de los ciudadanos, sino también la estabilidad y la calidad de vida en diversas comunidades. La Familia Michoacana, organización criminal que tiene el liderazgo de la región de todo el Estado de México, se ha enfrentado a miembros de la Marina en Tenango del Valle y ha dejado un saldo de al menos 3 muertos. Veamos los detalles y el contexto de este suceso. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Según informes de fuentes locales, los acontecimientos tuvieron lugar el martes pasado en un camino de tierra, situado en la colonia Azteca, en San Pedro Tlaxnico. En esta área, miembros de la Marina identificaron un enfrentamiento entre individuos armados. Al percatarse de la presencia de las fuerzas navales, los agresores contraatacaron, desencadenando un intercambio de disparos con los elementos militares. Este incidente motivó a los efectivos navales a solicitar la asistencia de la Policía Estatal. Con respuesta se movilizaron hacia la zona 50 agentes distribuidos en 8 unidades. Después del enfrentamiento y una intensa persecución, las autoridades finalmente lograron detener a 3 individuos, incluyendo a uno que resultó herido. En posesión de los detenidos se encontraron 2 armas largas tipo AK-47, 19 cargadores, un teléfono celular, 2 percheras portacargadores y un automóvil de color gris. En el interior del vehículo, lamentablemente se descubrió a una persona sin signos vitales. La violencia en México se manifiesta de diversas formas, desde el crimen organizado hasta la violencia doméstica y los enfrentamientos entre grupos delictivos. La Ciudad de México, como epicentro político, cultural y económico del país, no ha estado exenta de estos desafíos, enfrentando desafíos significativos en materia de seguridad pública. La incidencia de homicidios, asaltos y otros actos violentos han generado un clima de temor e inseguridad entre los habitantes de la Ciudad de México. Las autoridades locales y federales se han visto desafiadas en sus esfuerzos por contener y erradicar esta violencia, y la población se ha visto obligada a adaptarse en un entorno en el que la seguridad personal es una preocupación constante. Es imperativo analizar la causa subyacente de estos actos violentos para abordar eficazmente el problema. Factores como la desigualdad social, la falta de oportunidades económicas, la corrupción y la presencia persistente de organizaciones criminales han contribuido a la complejidad de la situación. La implementación de políticas integrales que aborden estas causas fundamentales se presenta como una necesidad urgente. La sociedad civil también ha desempeñado un papel crucial al alzar la voz contra la violencia y exigir acciones concretas por parte de las autoridades. Marchas, manifestaciones y campañas de concientización han buscado movilizar a la población y presionar por cambios significativos en las políticas de seguridad. En este contexto, la colaboración entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo gobierno, empresas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, se presentan como una vía esencial para hacer frente a esta problemática. Es necesario promover el diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Los actos violentos que han tenido lugar en México y específicamente en la Ciudad de México en los últimos tiempos requieren una atención urgente y acciones decididas. Abordar este problema demanda un enfoque que atienda tanto a las causas estructurales como a las manifestaciones concretas de la violencia, con la participación y comprometida con todos los sectores de la sociedad. Ampliando los detalles de los recientes acontecimientos en Tenango, según la información proporcionada por la dependencia, la policía recibió alertas de los residentes del municipio sobre disparos de armas de fuego en las proximidades de la autopista Tenango del Valle-Ixtapa, específicamente en la colonia Azteca, San Pedro Tlaxnico. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con miembros de la Secretaría de Marina, quienes informaron que momentos antes, 2 grupos armados estaban involucrados en un enfrentamiento en la zona. Sin embargo, al notar la presencia de las fuerzas del orden, los agresores respondieron con disparos. En esta línea de acción, un contingente de 50 efectivos, distribuidos en 8 vehículos, arribó a la región con el objetivo de localizar a los presuntos responsables, logrando su identificación. Según el informe, se identificó un automóvil gris con 2 individuos a bordo, uno de los cuales fue encontrado sin vida, mientras que el otro presentaba heridas de bala en una de sus extremidades.
Adicionalmente, se ubicó a otro sospechoso en la zona, portando armas largas, y a otro individuo herido. Las personas bajo sospecha fueron identificadas como Guadalupe N., de 25 años, Carlos N., de 18, y José N., de 24 años, según explicaron las autoridades. Cabe destacar que para atender a los individuos heridos fue necesario movilizar un helicóptero del grupo Relámpagos, quienes lo trasladaron a un hospital de la capital del Estado de México para recibir atención médica. Sin embargo, es importante mencionar que se encuentran bajo detención. El individuo que no presentaba lesiones fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado, junto con los elementos incautados, a las instalaciones de la Fiscalía Regional ubicada en Tenango del Valle para determinar su situación legal, según se informó en comunicado oficial. En el lugar del incidente se decomisaron 2 rifles AK-47 de calibre 7.62 milímetros, 18 cargadores completamente abastecidos y uno sin cargar, un vehículo, un teléfono celular y 2 pecheras de tipo militar para portar cargadores. De acuerdo con las investigaciones en curso, los presuntos infractores podrían estar vinculados a la organización criminal La Familia Michoacana y estar realizando operaciones en el municipio de Tenango del Valle. Mientras se resuelve su situación jurídica, permanecerán detenidos. Existen diferentes versiones de lo ocurrido, igual que en la mayoría de los acontecimientos de este tipo. Aunque algunas versiones coincidan, todas tienen algún dato que les sobra o le falta. En este caso, mientras unos dicen que las autoridades fueron avisadas, los primeros informes señalan que los elementos federales iban circulando por la zona cuando escucharon disparos, por lo que se acercaron al lugar y fueron recibidos a balazos por presuntos integrantes de la familia michoacana. Justamente el día del enfrentamiento, se informó sobre la aprehensión de 4 individuos vinculados a la familia michoacana, 3 de ellos menores de edad, en el área de Ixtapán de la Sal. Según informes, los arrestados desempeñaban labores de vigilancia y comercio de sustancias ilícitas en dicho municipio, que forma parte de la región, bajo la influencia de este grupo, con raíces en Michoacán, donde han intensificado sus operaciones. La detención de los presuntos halcones se llevó a cabo gracias a una denuncia anónima que alertó sobre su presencia en la localidad. Durante la detención, se decomisaron 2 objetos con características similares a la marihuana, 2 radios transmisores y 3 dispositivos móviles, además de 2 motocicletas que utilizaban para desplazarse. En las imágenes proporcionadas por las autoridades, se observa el páramo donde se hallaron las personas que requirieron asistencia médica. En cuanto al segundo grupo de individuos con los que los detenidos estaban confrontándose, aún no se dispone de información sobre su identidad. No es la primera vez que en el Estado de México son detenidas personas posiblemente ligadas con grupos del crimen organizado, pues el pasado 19 de enero fueron capturados 4 sujetos en el municipio de Ocoyoacac y quienes fueron acusados de trabajar para el cártel de Sinaloa. Este enfrentamiento no solamente atañen a las autoridades, los civiles, tanto vecinos como pobladores de esta región, han sido protagonistas también de diferentes enfrentamientos con la banda de delincuentes, así, sin temor y con los pantalones bien puestos, motivados por el cansancio, la desesperación y la indignación de tener que vivir en un lugar liderado por gente que tiene el poder de las armas, el territorio y la autoridad. Otro de los hechos ocurridos en el Estado de México fue el secuestro de 4 personas que trabajaban en una pollería de Toluca y de los que actualmente no se conoce su paradero. Los hechos quedaron grabados en cámaras de vigilancia del inmueble y, según reportes periodísticos, los responsables podrían ser integrantes de la familia michoacana. Ante esta situación, el pasado 24 de diciembre fue detenido Santiago Ramón N., un posible generador de violencia y quien estaría relacionado con extorsiones. Dicho sujeto es investigado por su supuesta relación con el secuestro de los trabajadores mencionados. Además de ser relacionado con la familia michoacana y estar ligado a crímenes de alto impacto, las autoridades lo identifican como alguien implicado en el cobro de piso en contra de comerciantes. Incluso habría secuestrado a personas que no le pagaban. Y fue precisamente este cobro de piso el que llevó a un grupo de habitantes de Tecatitlán a arremeter en contra de líderes de la familia michoacana, sacándolos del lugar armados con palos, machetes y diferentes armas caseras, quitándole la vida a varios y dejando gravemente heridos a otros, hechos de los cuales fueron declarados como inocentes porque fueron hechos que se cometieron bajo defensa propia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México advierte que se actualiza la legítima defensa con causa de exclusión penal prevista en el artículo 15 del Código Penal vigente, informó el fiscal en su mensaje a medios.
Las razones por las que se determinó la legítima defensa fueron varias: que el origen del conflicto fue una acción ilegal. Además, la agresión fue real, actual e inminente, debido a que los pobladores sufrían una amenaza constante. Desde hace 15 años aproximadamente, la célula delictiva liderada por Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Fresa, ha mantenido constante su presencia en la zona sur del Estado de México. Este cartel, además de realizar el trasiego de droga, también ha incursionado en delitos como extorsiones, homicidios, secuestros, violaciones e incluso el acaparamiento de productos, toda vez que obligan a los comerciantes a comprar con determinados distribuidores a un sobreprecio. Al momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha detectado que el jefe de plaza en la región sur es Artemio Martínez Castrejón, alias Mala y Mencho, quien opera bajo las órdenes directas del Fresa. La persistencia de la delincuencia organizada en México es resultado de una combinación compleja de factores. La desigualdad económica desempeña un papel fundamental, ya que la falta de oportunidades puede llevar a sectores de la población a recurrir a actividades ilegales en busca de ingresos. La corrupción en las instituciones gubernamentales y fuerzas de seguridad debilita los esfuerzos para combatir la delincuencia, socavando la aplicación efectiva de la ley. Además, la ubicación geográfica de México, su proximidad a los principales mercados de droga y la demanda internacional de estupefacientes han convertido al país en un corredor clave para el tráfico de drogas. Esto ha alimentado organizaciones criminales que compiten por el control de rutas y territorios, el fácil acceso a armas de fuego, en muchos casos provenientes del mercado negro, también contribuye significativamente a la violencia asociada con la delincuencia organizada. Los problemas en el sistema de justicia, como la falta de capacidad para investigar y procesar delitos, generan impunidad y desconfianza en las instituciones de seguridad. La geografía diversa de México, con zonas montañosas y fronteras extensas, dificulta la aplicación efectiva de la ley y facilita la operación de grupos criminales en áreas remotas. Además, la presencia histórica de conflictos y tensiones sociales puede haber dejado secuelas que contribuyen a la violencia y a la formación de grupos delictivos. Abordar estos desafíos requiere estrategias integrales que incluyan medidas para mejorar la economía, fortalecer las instituciones, combatir la corrupción, invertir en educación y abordar las causas subyacentes de la delincuencia. La cooperación internacional también puede ser crucial para abordar aspectos como el tráfico de drogas, ya que muchos de estos problemas trascienden las fronteras nacionales. Por otro lado, la duradera presencia y liderazgo de la familia michoacana en territorios específicos se atribuye a una combinación de factores. En primer lugar, el grupo ha mantenido un control estratégico sobre rutas clave para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, proporcionándole poder logístico y económico. Además, la familia michoacana ha establecido vínculos con comunidades locales, ganándose el apoyo o la tolerancia de ciertos sectores de la población. Esta conexión con la comunidad actúa como un escudo frente a las acciones de las fuerzas del orden. La estructura organizativa de la familia michoacana ha demostrado ser resiliente y adaptable, permitiéndole ajustarse a cambios en el entorno legal y en la dinámica del crimen. Asimismo, la formación de alianzas estratégicas con otros grupos delictivos o la elección táctica de confrontaciones ha contribuido a su capacidad para mantener el control en áreas específicas. La corrupción e infiltración en instituciones locales también podría haber facilitado la evasión de acciones gubernamentales y la continuidad de sus operaciones. Por otro lado, respuestas gubernamentales limitadas, ya sea por falta de recursos, corrupción o debilidad institucional, han permitido que la familia michoacana mantenga su presencia sin enfrentar consecuencias significativas. La lucha contra la delincuencia organizada requiere estrategias integrales y la colaboración efectiva entre diferentes niveles de gobierno y organismos de seguridad para abordar las raíces sistemáticas de este fenómeno y desmantelar las estructuras que perpetúan su existencia. La aparente falta de temor o descaro exhibido por algunos líderes criminales frente a las autoridades puede atribuirse a diversos factores interrelacionados. La corrupción arraigada en instituciones gubernamentales y de seguridad brinda a estos líderes un espacio para operar sin el temor de consecuencias legales significativas. La permeabilidad del sistema legal debido a la corrupción debilita los esfuerzos para hacer cumplir la ley de manera eficaz y refuerza la sensación de impunidad. La falta de aplicación coherente de la ley también contribuye a esta actitud desafiante. Cuando las autoridades no actúan de manera constante y efectiva,
los líderes criminales pueden percibir una debilidad en el sistema legal y sentirse más seguros de desafiarlo. La impunidad histórica, donde algunos líderes han operado sin rendir cuentas durante largos periodos, establece un precedente que refuerza el descaro y la confianza en la inmunidad frente a la acción legal. El miedo y la coerción utilizados por líderes criminales juegan un papel importante al disuadir a testigos y posibles informantes de cooperar con las autoridades. La violencia ejercida sobre la población local crea un ambiente de silencio, lo que dificulta aún más el trabajo de las fuerzas del orden. Además, la colaboración con autoridades corruptas proporciona a estos líderes una red de protección, generando una sensación de invulnerabilidad. Mientras todo esto ocurre, los habitantes de Ciudad de México y sus municipios siguen viviendo entre la extorsión, el asesinato y la venta descarada de sustancias estupefacientes, en un lugar que lamentablemente sigue siendo liderado por el Fresa y la familia michoacana. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario aquí abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!